Hola, bienvenidos a un vídeo más en el que tratamos de reflexionar juntos sobre algunos temas que vosotros nos hacéis llegar de una manera cercana. Hoy me he querido venir a la Capilla del Santísimo, donde tenemos la reserva de Cristo en el Sagrario, de Cristo Eucaristía, y como veis estoy aquí, detrás mío está la vidriera del santo, o del apóstol, si queréis, por supuesto, que da nombre a nuestra parroquia, ¿verdad? Ahí está San Mateo. Bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado, bueno, padre, explíquenos un poco sobre la Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia Católica? Y es verdad que hay un poco de confusión cuando hablamos de la Iglesia Católica, sobre todo para nosotros, los que venimos o de España o de los pueblos latinos, de los países latinos, en donde la Iglesia católico-romana es tan grande y, bueno, hace tanto bien, pero está tan presente en nuestras sociedades, que hemos identificado, o para nosotros es absolutamente normal, identificar la Iglesia católico-romana con la Iglesia católica. Pero en realidad, hablando en sentido estricto, pues esto no es así. Vamos a explicarlo bien. Veréis, Iglesia católica viene de una palabra en griego, katolikos, que significa universal. La Iglesia Católica hace referencia básicamente a la Iglesia extendida por el mundo entero. Mucho antes de que la Iglesia adquiriera la forma que tiene hoy la Iglesia católico-romana, ya los obispos, los teólogos, los creyentes ya hablaban, bueno, pues de la Iglesia católica, como una manera de referirse a la Iglesia que no está solo en este pueblo o en Palestina o en Francia o tal, sino es la Iglesia que cree en Jesucristo y que se extiende por el mundo entero. ¿Y cuáles eran las características o cuáles son las características de esta Iglesia católica? Bueno, las características son básicamente tres. La Iglesia católica, que es la Iglesia que desde el principio atestigua pues la historia del cristianismo, que bueno, pues es la Iglesia pues desde el principio de San Agustín, de los grandes santos de los primeros siglos, ¿verdad? Pues esta Iglesia es, por encima de todo, apostólica, es decir, cree en la tradición, cree en la palabra de los apóstoles, en el testimonio de los 12 apóstoles y de los cristianos y cristianas de la primera generación que dan testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y entonces transmiten ese testimonio de una manera ininterrumpida a través de los siglos, de tal manera que se puede hacer una cadena de testigos que vayan sin romperse en ningún momento, que vayan desde la situación actual hasta los mismos discípulos de Jesús. Es decir, unos discípulos los discípulos de Jesús, los apóstoles, que dejan a su vez a obispos al cargo, que a su vez cuando ellos están a punto de morir dejan a su vez a otros obispos al cargo, y es una cadena de testigos ininterrumpida. O sea, lo primero, la tradición apostólica. Es una iglesia, la Iglesia Católica es iglesia apostólica, que depende de los apóstoles, del testimonio que dieron los apóstoles, ¿no? Lo segundo, es una iglesia que celebra los sacramentos, que vive los sacramentos y que los celebra, la Eucaristía, el bautismo, la confirmación, la confesión, es decir, celebra y vive los sacramentos. Y tercero, la Iglesia Católica es una iglesia que tiene ministros ordenados al servicio, desde el principio, al servicio de las comunidades, porque esto se puede atestiguar ya desde el primer momento en el Nuevo Testamento. Es decir, es una iglesia, la Iglesia Católica, que tiene al servicio de todo el pueblo de Dios, pues a los sacerdotes, a los diáconos, a los sacerdotes y a los obispos. Vale. Estas son las características de la Iglesia Católica. Las vuelvo a repetir. La Iglesia Católica es apostólica, depende del testimonio de los apóstoles,
vive y celebra los sacramentos, porque Cristo nos dejó la Eucaristía, nos dejó el bautismo. Y tercero, tiene en su organización el triple ministerio de los diáconos, sacerdotes y obispos. Esto es lo que hace que la Iglesia Católica sea Iglesia Católica. Y por Iglesia Católica, volvemos a repetir, es la Iglesia universal, que vive de esta manera la fe en Jesucristo. Ahora bien, esta Iglesia Católica a lo largo de la historia se ha concretado en 3 iglesias concretas, que las 3 son católicas, porque las 3 tienen el testimonio de los apóstoles, los sacramentos, y tienen también diáconos, sacerdotes y obispos. Estas 3 iglesias que a lo largo de la historia en las que se ha concretado la Iglesia Católica son la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana. Estas son las 3 iglesias que las 3 son católicas, porque las 3 tienen estas 3 notas fundamentales que hacen a una iglesia ser católica: el testimonio de los apóstoles, la celebración de los sacramentos y los diáconos, sacerdotes y obispos. Vale, pues claro, nosotros identificamos una de ellas, la católico-romana, por eso el apellido es importante, porque no es solo católica, es católico-romana. Es decir, nosotros normalmente, los de habla hispana, tendemos a identificar como la Iglesia Católica, sin más, como ya está, es la Iglesia Católico-romana, punto. Y en realidad no es así. La Iglesia Católico-romana es un proceso, es una manera de entender la Iglesia legítima, buenísima, como cualquier otra, como nuestros hermanos ortodoxos o nuestros hermanos anglicanos. Es una manera de entender la Iglesia Católica, es una manera de vivir la catolicidad. ¿Pero en qué se basa? ¿Cuál es su centro? Bueno, pues una forma muy determinada de entender el obispo de Roma, como el Papa que está por encima de todos, menos de Dios y de Cristo. Pero el Papa que está por encima de todos y de todo. Y esta manera muy concreta de entender lo que es el papado, el obispo de Roma, realmente no empezó a hacerse tal y como nosotros la entendemos hoy en día hasta después del año 1000. Y aún así tardó mucho. Es un proceso en el que básicamente no es hasta el 1400, 1500, cuando en realidad el papado empieza a ser lo que nosotros hoy entendemos por papado. De tal manera que si ustedes cogieran a teólogos de los primeros siglos y santos padres y santos como San Agustín, por ejemplo, o San Juan Crisóstomo o San Juan Damasceno, los grandes santos de los primeros siglos, y ustedes los tomaran y les dijeran que la Iglesia Católica es lo que hoy es la Iglesia Católico-Romana, pues seguramente no estarían de acuerdo. Y no porque la Iglesia Católico-Romana hoy sea mala, no, tiene su razón de ser. Pero es que no siempre la Iglesia Católica ha sido como hoy es la Iglesia Católico-Romana. En la Iglesia de los primeros siglos había mucha más independencia y desde luego el Papa no era el que estaba por encima de todos y por encima de todo. El Papa siempre ha sido, el obispo de Roma siempre ha sido un referente moral para toda la Iglesia Católica y lo sigue siendo. Es un referente moral para no solo los católicos romanos, sino también para los ortodoxos y para los anglicanos. El papado, el obispo de Roma, durante los 1000 primeros años, se dice pronto, 1000 primeros años de la Iglesia Católica, en realidad no tenía un poder legal sobre los obispos del mundo entero, no. Se le consultaba porque se le tenía aprecio y se consideraba que era una autoridad moral, pero no era una autoridad legal. Cada obispo y cada diócesis era independiente. Y entonces, por supuesto, independiente dentro de un orden. Tenían que vivir la tradición, por supuesto, confesar el credo, ser apostólica, tener los sacramentos,
y los sacerdotes, obispos y diáconos. Pero dentro de esto tenían independencia para sus asuntos. Y esto es así, como digo, hasta el año más allá del año 1000. Cuando poco a poco, y por razones que son perfectamente entendibles, porque los reyes en Europa quieren manejar y controlar quién es el Papa y tal, el Papa de aquel momento tiene que luchar para ser independiente, para que no le controlen los reyes. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Ir poco a poco desarrollando una idea que es perfectamente entendible, ya lo verán ustedes, para intentar quitarse de encima el poder de reyes y que no le manipulen y príncipes en Europa. El obispo de Roma empieza a elaborar una teoría por la que dice que Dios le ha puesto por encima de reyes y de todo potestado, que él tiene el poder absoluto que viene de Dios y que no hay nada ni nadie por encima de él. Y esto, digo, lo hace a partir del año 1000. Antes del año 1000 esto era impensable, que el obispo de Roma dijera esto. Pero a partir del año 1000, porque los reyes en Europa empiezan a emerger los reinos y los reyes quieren controlar quién es el obispo de Roma, pues él tiene que luchar por su independencia. Y la manera de luchar por su independencia es elaborando esta teoría por la que él se convertirá en el que está por encima de todos sin que nadie le pueda juzgar a él. No hay tribunal humano que le pueda juzgar y sin embargo él puede juzgar a todos. Bueno, esto se va desarrollando y por esto es que empiezan a surgir los conflictos dentro de la Iglesia Católica. Dentro de esa Iglesia universal que hasta ahora ni era romana, ni ortodoxa, ni anglicana, era la Iglesia Católica, punto. Cuando Roma empieza a querer ser la única, por eso romana, católico, romana, cuando Roma quiere ser la única que esté por encima de todo, es cuando surgen las fricciones porque dicen, oye, esto no es lo que nos enseñaron los apóstoles, esto no es lo que la Iglesia ha vivido los primeros 1000 años de existencia, esto no es lo que es. Entonces comienzan a surgir los conflictos, no exentos también de manipulación política por parte de políticos avispados e inteligentes que ven una manera de debilitar a la Iglesia al inventar estas discusiones, y hace que al final pues, el papel de Roma se exagere y nazca la Iglesia Católica Romana, que los que no estén de acuerdo se separen y emerja la Iglesia Ortodoxa, manteniendo en toda la catolicidad los ortodoxos, pero sin aceptar que Roma es la única que manda. Y luego surge la Iglesia Anglicana por razones similares con la Iglesia Ortodoxa. Las tres son iglesias católicas, y cuando hablamos de Iglesia Católica en realidad no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, estamos hablando de la Iglesia que comparte la tradición, la sucesión apostólica, los sacerdotes, diáconos y obispos, los sacramentos, que vive y cree en el credo de la Iglesia. Y luego, pues esa Iglesia Católica actualmente, ojalá un día volvamos otra vez a unirnos todos, pero actualmente se concreta en tres iglesias que son igualmente católicas, que es la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia Ortodoxa y que es la Iglesia Anglicana. Espero que les haya servido el vídeo para intentar un poco navegar un poco con esto de los nombres y qué es la Iglesia Católica y qué no. Y como siempre, si tienen dudas, si tienen algún comentario, por favor no duden en dejar sus cuestiones en los comentarios del vídeo y en próximos vídeos pues los comentaremos. Ya saben, como siempre, yo soy el Padre Hugo Adán de la parroquia de San Mateo en Elephant and Castle en Londres. Espero que les haya gustado el vídeo. Que Dios les bendiga.